Buen día para la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de ingeniería industrial. Vamos a continuar con la metodología para la solución de problemas. Para ello vamos a abrir por aquí las diapositivas para que podamos verlas de manera adecuada. Ok. Muy bien, comenzando con esto. Vamos a brincarnos un poquito aquí la presentación y vamos a la unidad número 2 y vamos con la metodología para solucionar los problemas. Ok, entonces vamos con lo siguiente. Nick Holloway Jr. desarrolló el primer LED para el propósito comercial en el 62, aquí lo tenemos, mientras trabajaba como científico asesor en un laboratorio de General Electric. Recordemos que General Electric es una de las empresas más poderosas en cuestiones de tecnología, en cuestiones eléctricas o electrónicas hoy en día también. Y bueno, este señor era considerado como el padre del diodo emisor de luz. Entonces pues realmente fue la persona encargada de fabricarlo. Hoy en día pues se usan para todas las aplicaciones. Bueno, definición del problema. Esta fase está dada por el comunicado de problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que conozca esto, que se conozca lo que se desea que realice la computadora. Muchas veces queremos que la computadora resuelva un problema de esta manera, pero a veces no sabemos cómo, y es ahí donde empezamos a confundirnos y a confundir los comandos que queremos que desee la computadora. Para ello tenemos un ejemplo en esta sección. Vemos algo estructurado, vemos un método que es de manera visual, y pues tenemos aquí un ejemplo que utiliza reglas, por decirlo así, reglas matemáticas. Entonces un ejemplo se basa en esto: estructura, un método que esté, por decirlo así, de manera secuencial, y sobre todo reglas que nos ayudan a la solución de problemas. Aquí tenemos el análisis del problema, cómo lo podemos generar. Una vez que se ha comprendido lo que se desea que la computadora realice, es decir, debemos de tener en consideración datos de entrada, la información que se desea producir, es decir, un resultado, y los métodos y fórmulas que se necesitan para los datos, es lo que comentamos anteriormente. Ok, las reglas, es decir, a veces creemos que los problemas se solucionan solo porque sí, pero no. Es como si tuviéramos un checklist de pasos a seguir para poder generar la solución de problemas. Es decir, no podemos, como el típico ejemplo que se maneja, no podemos correr si no antes empezamos a caminar. Entonces así la computadora necesita datos de entrada que por lo regular nosotros conocemos, y la computadora hace un proceso, utiliza programas y da soluciones. Ok, por ejemplo, los datos de entrada son 2 y como una variable, por ejemplo, y otra variable acá, y aquí tenemos 2. Entonces la computadora puede seleccionar entre suma, resta, multiplicación y división, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la computadora nos pregunta: ¿qué es lo que deseas hacer? Ok, quiero hacer una resta de números. Y entonces el resultado que obtenemos pues es la solución del problema. ¿Qué tipo de problemas resuelve? De todos los tipos que tengamos. Ok, aquí tenemos un ejemplo de los datos de entrada, que son numéricos, ¿verdad? Los métodos, es decir, los pasos a seguir, y la información que se desea producir. Por ejemplo, aquí vemos esta suma de fracciones. Debe de haber siempre una regla para que la podamos resolver. Sin estas reglas que
que tenemos o que son ya de uso común, no se podría resolver o no se podría llegar a un resultado, sino que pasaría que estos resultados serían erróneos, ¿vale? Entonces, una recomendación muy práctica es que nos pongamos en el lugar de la computadora. Esto es lo que tenemos acá, ¿vale? Es decir, debemos de ponernos en los zapatos de la computadora, es decir, en su lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la computadora resuelva todo y no es cierto. A veces un problema, por decirlo así, como si no le damos las instrucciones adecuadas a la computadora, pues realmente no lo va a poder resolver. Por lo regular, las instrucciones que recibe la computadora son en comandos, por ejemplo un if, un while, ¿verdad? ¿Sale? O algo tan sencillo como una variable, ¿vale? Por ejemplo, una variable puede ser de tipo numérico, por ejemplo puede ser 10. Entonces cuando nosotros queremos imprimir, por ejemplo print line, sale imprimir una línea, ¿vale? Y decimos que nos imprima A, entonces la computadora automáticamente va a decir que queremos ver el valor de 10 de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿ok? Entonces debemos estructurar de manera adecuada y pues diseñar el algoritmo. Las características de un buen algoritmo debe tener un punto de partida de inicio, como las ecuaciones matemáticas. Aquí tenemos el ejemplo: evaluación de expresiones aritméticas. Sea x igual a 3, evaluar la expresión para obtener el valor de y. Entonces aquí tenemos unas instrucciones. Esto en la programación es algo muy similar y lo llamamos documentación, es decir, que tenemos aquí algunas instrucciones que nos van indicando qué hacer. Sustituir el valor de las variables en la expresión. Por ejemplo, decimos que x es igual a 3, entonces aquí lo va a empezar a sustituir para que se puedan hacer las operaciones matemáticas. Y dice eliminar paréntesis. Una vez que se hacen las operaciones matemáticas, ya se empiezan a eliminar paréntesis, por ejemplo en este, y así se va reduciendo. Dice eliminar paréntesis presentando la jerarquía de operaciones. El operador tiene multiplicación tiene mayor precedencia que el operador menos, entonces por lo que se realiza primero 3 por 3 y después 8 menos 9, es decir, efectivamente 3 por 3, ¿verdad? Que es 9, y después 8 menos 9. Entonces, si nos damos cuenta, va de esa manera. Evaluar los operadores considerando su jerarquía. Entonces, una vez que tenemos esto, se va realizando, ¿verdad?, las operaciones correspondientes. Y si se dan cuenta, seguimos un método de manera estructurada, utilizando datos de entrada, que son estos, y teniendo un dato de salida, ¿vale? Bueno, para el siguiente algoritmo, para el diseño de algoritmo, las características de un buen algoritmo debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. ¿Qué significa una doble interpretación? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estas expresiones matemáticas o algo tan sencillo, nosotros tenemos 7 más 8, por ejemplo, aquí únicamente es una suma. Tenemos el resultado, lo conocemos bien. Pero ¿qué pasaría si este 7 es menos 7 por 8? Nosotros en nuestro cerebro quizás empezamos con las operaciones sencillas y después las complicadas y nos va a dar un resultado. Pero si no seguimos una metodología y una jerarquía, ese resultado va a estar mal, ¿vale? Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Que decir, vamos a suponer que una operación tenga que dar 50 y por lo mismo de que lo hicimos mal nos da 20. Ok, entonces esto no puede ser, no debe de tener dobles interpretaciones. Ok, entonces para las aplicaciones prácticas, por decirlo así, cuando se está construyendo, por ejemplo, una casa, una vivienda, por lo regular aquí en México estos colados son de concreto,
son pues uniones, ¿verdad? Bueno, más bien es una sola plancha de concreto que pues no tendría que tener así pues algún otro elemento. Bueno, aquí en México son de concreto y de varilla, ¿no? Entonces en esta parte imaginemos que se está calculando el número de bultos de cemento, las toneladas de arena, de grava también, y que nosotros lo tengamos que calcular a través de un programa. Entonces, si nosotros no tenemos o tenemos inconsistencia en los datos, por decirlo así, vamos a suponer que para este colado se llevaban 50 bultos de cemento, por ejemplo, ¿vale? Y por lo mismo de que tuvimos una doble interpretación, por ejemplo, podemos decir que fueron 20. Entonces, cuando se haga el colado, realmente no va a funcionar, ¿vale? Bueno, no va a alcanzar el material calculado. Aquí hay otra cuestión, el diseño del algoritmo. Las características de un algoritmo debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes. ¿Qué significa tener una variante? Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Ohm, ¿vale? En donde nos dice que si queremos obtener el voltaje, por ejemplo, vamos a multiplicar resistencia por intensidad, ¿vale? Es decir, la resistencia por el amperaje. Pero si queremos la resistencia que está aquí abajo, vamos a hacer esto: resistencia es igual voltaje sobre intensidad, ¿vale? Ahí hay otra variante. Y de igual manera, si queremos la intensidad, vamos a hacer lo siguiente, que es voltaje sobre resistencia. Entonces dice aquí soportar la mayoría de las variantes. En este sentido, pues está soportando las variantes, ¿vale? Y vamos con lo siguiente. Entonces, codificación es la operación de describir la solución del problema de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo. Es decir, iniciamos con algo, por ejemplo, voy a cambiar una llanta, ¿vale? Después tienes herramientas o vas a alzar el carro, por decirlo así. Es decir, vamos a hacer todo lo que de manera estructurada. Ok, el problema es se ponchó la llanta. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cambiar el neumático. ¿Tienes herramientas? No, pues falso, ¿no? Pues si no tienes herramientas, pues sale, nos vamos como quien dice al final. Sale, ¿tienes herramientas? Verdadero. Si hay herramientas disponibles, ok, son para cambiar la llanta, por ejemplo, y puede haber aquí otra decisión, ¿no? Pues sí o no, ok. Entonces, posterior a ello, la llanta de refacción, otra llanta de refacción, no, pues que sí, ¿no? ¿La pudiste colocar? Pues sí, también, ¿no? Y de esa manera nosotros hacemos los pseudocódigos. Y esto es para cualquier situación de común que tengamos, ¿vale? Entonces, aquí vemos el diagrama un poquito más grande que la codificación. En este caso, vamos a leerlo. Hay un inicio en donde tenemos unas bolsas, así como una variable, ¿vale? Entonces aquí la decisión va a ser que si las bolsas son mayor o igual a 3, es decir, si compramos más de 3 bolsas, 3 o mayor que 3, pero también tenemos la otra parte en donde compramos menos de 3 bolsas. Vamos a ver qué dice el algoritmo. Dice aquí que si mis bolsas son menores a 3, esto va a ser falso, ¿verdad? Es decir, son mayores a 3 mis bolsas, falso. Entonces me las van a dar en 35 pesos. Pero si son mayores, si son mayor a 3, va a costar 25 pesos, ¿vale? Es decir, aquí hay un descuento de 10 pesos. Entonces, cualquiera de los dos nos manda a un siguiente paso. El total de bolsas o el señor o la señora que voy a comprar requiere el total, quiere saber cuánto me va a costar esas bolsas. Entonces las bolsas va a ser igual a bolsas, es decir, dependiendo si es mayor o menor, ¿vale? Por el precio, ¿vale?
¿Y cuál es el precio? El precio nos los da después de que decidimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, las bolsas, si son mayor que 3, entonces puedo decir, tengo 50 bolsas, ¿vale? Voy a comprar 50 bolsas por o más el precio, ¿sale? Que tenemos por descuento. Aquí en sí es por, ¿sale? Por. Entonces las bolsas es igual a ¿cuántas bolsas tenemos? Por ejemplo, 50 bolsas por 35 pesos o por 25 pesos, ¿sale? Y nos da un total. Esta es otra variable, y tenemos aquí un final, ¿vale? Posterior a ello, bueno, aquí decimos que también tenemos otra codificación. Por ejemplo, aquí hay una acción que puede ser falso o verdadero. Incluso cuando es falso nos podría convenir a nosotros, y al igual que verdadero. Por ejemplo, estoy estudiando la carrera y va a haber una situación en donde puede ser que apruebe o no apruebe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos poner. El alumno reprobó. Si es verdadero, ¿sale? Aquí le voy a poner una R de reprobó. Si es verdadero, entonces nos tenemos que regresar. Bueno, el alumno se tiene que regresar a tomar la materia. Pero si es falso, el alumno puede continuar con sus materias, ¿vale? Entonces es un ejemplo muy, muy típico. Aquí vemos ya un programa, ¿verdad? Un software para programar. En este caso es el programa de C. Lo identificamos por estas librerías que empieza de esta manera, ¿vale? Entonces este es un ejemplo de un lenguaje de programación, pero también tenemos pues otros que por ejemplo son Java, Python, Ruby, es decir, hay muchos lenguajes de programación, ¿vale? La prueba y depuración. La depuración a prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución. ¿Qué significa la prueba o depuración? Que nosotros echamos a andar nuestro algoritmo. Si hay algo mal, la inteligencia artificial del programa puede ser quien me marque los errores y me dé recomendaciones, ¿vale? Entonces, en este caso, si mi algoritmo está bien, es decir, si yo, por ejemplo, al codificar algo, es lógico mi algoritmo, pues no va a haber ningún problema. En caso de que sí, pues va a marcar, por ejemplo, así en rojo lo que está mal, o en este lenguaje de programación que es Java, marca de esta manera, ¿vale? Entonces, vamos con lo siguiente, la documentación. ¿Qué significa la documentación? Comentar qué es lo que se está haciendo o para qué sirven las acciones. En este caso solo lo vamos a explicar de esta manera porque no tenemos ningún programa abierto, pero son las instrucciones que va haciendo cada uno de los conjuntos de código, ¿vale? Y dice aquí, la documentación se divide en 3 partes, interna, externa y del usuario. La interna son comentarios o mensajes que se añaden al código, y la externa se define como un documento escrito, ¿vale? Donde hay un problema, el autor, los diagramas o pseudocódigos, el diccionario y el código fuente, ¿vale? Entonces, también tenemos manuales de usuario que también tienen documentación interna, externa, y tenemos aquí que el manual de usuario describe paso a paso la manera como funciona el programa, ¿vale? Y bueno, aquí hay una actividad en donde vamos a tener que realizar de manera individual un algoritmo de levantarse y llegar a la escuela, es decir, todos los pasos necesarios para poder llegar a la escuela de manera normal, por decirlo así, y vamos a continuar con estos algoritmos también, ¿vale? Entonces, vamos a ver que aquí hay un ejemplo, por decirlo así, de cambio de llanta, y pues ese es el problema, cambiar la llanta, ¿ok? ¿Sabes cambiar llantas? Pues no, porque aquí le vamos a poner aquí falso y aquí verdadero.
pues si es falso, pues llama a la grúa, ¿no? Y se acaba el problema, ¿sale? Pero si es verdadero, dice cambió una llanta, la llanta está funcionando, sí o no, de igual manera. Y si funciona, termina tu recorrido, ¿sale? Entonces, de esa manera funcionan los algoritmos, ¿vale? Y bueno, pues de este momento, bueno, vamos a terminar. Por mi parte es todo. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue todos los comentarios, ¿vale? Y todos los contenidos. Sin más por el momento, agradezco su atención y estamos en el siguiente video. Gracias.